Este es un podcast de Saraba. Saraba Gente lo integran Mónica González, Silvana Rena y Silvana Alcaraz en conducción y producción. Santiago Santos en la operación técnica. Podés escucharnos cada miércoles a las 19 horas por FM La Portada. Hablar de las cárceles en la Argentina es hablar de una realidad que suele quedar lejos de la mirada cotidiana. Lejos, pero no por eso inexistente. Detrás de los muros, de los alambrados y de las rejas viven personas privadas de la libertad, con historia, con vínculos, con deseos y con miedos. Personas para quienes el tiempo quizá pese y pase de otra manera, como si cada día transcurriera más lento, con otro espesor. En ese escenario duro cabe una pregunta profundamente humana. ¿Qué hacemos como sociedad con quienes han sido apartados de ella? ¿Qué responsabilidad nos cabe en las condiciones de encierro que creamos, sostenemos o toleramos? ¿La cárcel es la única alternativa? ¿O podemos pensar que hay otros caminos para generar responsabilidad y conciencia en el accionar de cada uno? El filósofo francés Michel Foucault, en su obra Vigilar y Castigar de 1975, muestra en detalle cómo nació la prisión moderna. Allí analiza el pasaje del suplicio público, es decir, el castigo corporal exhibido ante la multitud, al encierro silencioso como forma de control social. No fue un cambio humanitario, no. Fue una transformación en la tecnología del poder. Las cárceles en su origen fueron instituciones pensadas para disciplinar. El objetivo ya no era infligir dolor, sino moldear sujetos. Y ese modelo, que Foucault nos muestra a través del panóptico como una arquitectura desde donde todo se lo puede ver y una metáfora del control, aún sigue vigente. En Vigilar y Castigar, Foucault nos recuerda además que las cárceles no se crearon para reinsertar socialmente a los detenidos. Desde sus orígenes fueron instituciones fallidas en ese sentido. Ya a comienzos del siglo XIX se sabía que la reincidencia tras el encierro era altísima. Las prisiones no cumplían con lo que prometían, pero se consolidaron igual porque eran funcionales a un sistema que necesitaba clasificar, ordenar y controlar. Pero la historia de las prisiones no es solo la historia del poder, también es la historia de las luchas por humanidad, de quienes marcaron que ningún Estado democrático puede desentenderse del modo en que trata a las personas privadas de libertad. En la Argentina, organismos de derechos humanos, familiares y organizaciones sociales suelen expresar que las condiciones de hacinamiento, violencia, negligencia médica y abandono no son accidentes, son decisiones políticas. Y es aquí donde resuena aquella frase lúcida y brillante que alguna vez popularizó el Indio Solari en una de sus canciones. Todo preso es político. No porque cada detenido sea un militante en términos partidarios, sino porque toda privación de libertad expresa decisiones políticas sobre quién es castigado, de qué manera y con qué condiciones. Es el resultado de un sistema político, jurídico y social que define quién cae, quién permanece y quién recupera derechos. La frase del indio puede enlazarse con otra potente expresión surgida hace más de 10 años en nuestro país. Ningún pibe nace chorro. Esas palabras, además de un eslogan para hacer reflexionar, son una descripción certera de cómo funciona la desigualdad en Argentina y en América Latina. No hay genética del delito, no hay herencia natural que determine a los cuerpos. Lo que sí existen son contextos. Barrios sin acceso a la salud, sin educación sostenida, sin trabajo formal, sin presencia estatal más que en forma policial. Lo que sí existen son vidas atravesadas por la precariedad, la estigmatización temprana y la violencia estructural. En esas condiciones, algunas trayectorias se vuelven más frágiles,
más vulnerables a la criminalización y al circuito penal. Pero no porque haya destino, sino porque hay un sistema social que falla y dentro de él un sistema judicial tildado de ineficiencia y sospechado de corrupción en muchos casos. El desafío, entonces, no es solo denunciar lo que funciona mal, sino también construir otra sensibilidad, una que permita entender el encierro desde la dignidad, que recuerda que nadie se vuelve menos humano por estar preso y que la pena nunca debiera implicar un sufrimiento añadido. Una mirada que entienda que la cárcel, tal como está, reproduce desigualdades históricas. No encierra monstruos, sino sobre todo a pobres, a jóvenes de barrios marginalizados, a personas que ya venían castigadas por la desigualdad mucho antes de entrar a una comisaría. Volviendo a Foucault, este filósofo nos enseña que donde hay poder, también hay resistencia. Y esa resistencia, en los contextos de encierro, se expresa en quienes trabajan por los derechos humanos, en los familiares que hacen colas interminables, en las organizaciones y personas que promueven espacios educativos o culturales, en los propios detenidos que exigen lo básico y que se resume en trato humano. En definitiva, hablar de cárceles no es hablar de una afuera y una dentro, es hablar de nosotros, de la sociedad que somos, porque las trayectorias individuales son parte de un entramado social que produce para ellas condiciones favorables o todo lo contrario. Y es allí donde la perspectiva de derechos humanos se vuelve imprescindible para recordar que ninguna democracia puede medirse solo por las libertades que garantiza, sino por dar batalla a poderes que gozan de privilegios, esos que nunca llegan a estar sentados en el banquillo de los acusados. De esto nos vamos a ocupar en nuestro programa de hoy, junto con Ariel Lede, que va a estar presentando el informe anual 2025 de la Comisión Provincial por la Memoria en relación a lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires, y con Samantha Krause, que coordina un espacio de literatura en contexto de encierro. Porque detrás de cada muro carcelario hay vidas, hay historias, y debiera haber también posibilidades de futuros distintos. Estuviste escuchando la editorial del programa Detrás de las rejas, ¿qué pasa en los contextos de encierro? A continuación, les compartimos algunos mensajes de los integrantes del taller literario. En el siguiente podcast, escuchamos la palabra de la tallerista Samantha Krause. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Silvana. Muy buenas tardes, Ariel. Primero que nada, muchísimas gracias por darnos espacio en este lugar. Mi nombre es Lucas del Mastro. Estoy alojado en la unidad 17 de Urdán Villeta, pabellón número 5 literario. Y la verdad, desde que nos encontramos en estos pabellones, desde que se inventaron los pabellones literarios, las condenas son distintas. Uno puede reinsertarse a la sociedad, puede ir buscando la manera de poder buscar la calle, como todos nosotros decimos, poder buscar nuestra libertad, nuestros beneficios, aprender más que nada, y sobre todo es posible la reinserción. Nosotros, a partir de que estamos en un pabellón literario, aprendimos muchas cosas que antes no sabíamos, que quizás uno cuando va a la primaria es chico, lo sabe, pero después a través de los años uno se olvida. Buscamos otros métodos, buscamos otras informaciones que no sabíamos tampoco y que el día de mañana a nosotros nos puede servir para poder enseñar a nuestros hijos, para poder enseñar a nuestros sobrinos y, sin ir más lejos, el día de mañana poder enseñar a nuestros nietos. Estoy muy contento, estoy muy cómodo de que me encuentro en un pabellón literario y mi familia también lo ve de otra manera. Me ve el cambio en mí, que soy una persona que estudia, que puede poder hablar sobre un tema interesante, como hoy estuvimos en una charla con un excombatiente de Malvinas, lo cual nos contó muchas cosas que capaz uno, buscando por internet, leyendo en un diario, en una revista, piensa que es así, pero la verdad, tuvimos un punto de vista de una persona que se encontró en ese lugar verdaderamente, que vivió en carne propia, y nos quedamos como asombrados, porque a veces tenemos una información
que pensamos que es así y no es así. Pero al contrario, desde que estamos en estos pabellones literarios aprendimos muchas cosas, sobre todo aprendimos a tener empatía, aprendimos a preocuparnos por el otro, aprendimos a no tener violencia. Hoy en día podemos llamar a nuestros hijos, podemos ayudarlos en una tarea, podemos hablar algo interesante con nuestras madres, con nuestras mujeres, y estoy muy agradecido de haber participado de este espacio, que me hayan dado este lugar. Más que nada, los invito a todos los que estén escuchando este canal de radio, y si se encuentran en la misma situación, en contexto de encierro igual que yo, les recomiendo al 100% que busquen un pabellón literario, porque ahí es donde está el cambio, ahí es donde uno puede buscar la salida, ahí es donde uno puede buscar la reinserción a la sociedad. Hola, buenas tardes Silvana, buenas tardes Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Cristian Casagrande, estoy detenido en la unidad 17 de Urdampilleta, pabellón 5, pabellón literario. Esto es, la verdad que es un aprendizaje muy grande, no tengo palabras para describir lo que estoy aprendiendo acá con los chicos. No tenía noción de lo que es la historia argentina, el tema de la literatura. La verdad que yo me siento muy contento y muy capaz porque dentro de todo estamos aprendiendo mucho y esto me hace sentir muy bien, te alivia la mente, te despeja, porque hablamos con personas que están en la calle, ¿no? Y no están privadas de su libertad y a mí me hace bastante bien y eso es lo que más me gusta, es que son 2 horitas que te despejas de todo, del encierro, de todo. Aparte esto nos enseña a compartir, a escuchar y a comprender al compañero. Más que nada es por eso, para poder comprender al compañero. La verdad que estoy muy contento con esto y es una bendición muy grande que tenemos. Gracias a los pabellones literarios que uno puede salir y tener noción de algo para poder conseguir un trabajo, poder conseguir un buen trabajo estable. La verdad que estoy muy contento con todo esto. Hola, soy Vallejo Valdés, Jonathan, celda 5, pabellón 5. Y no, está muy bueno el pabellón literario porque aprendés muchas cosas que yo no sabía, como por ejemplo de las Malvinas y esas cosas, ¿vio? Como yo nunca pude ir a la escuela, desde muy chico no, yo dejé primaria, tercer grado había dejado y nunca pude aprender nada de historia. Y está muy bueno el pabellón literario porque aprendés más allá de las historias, aprendés muchas cosas, como a expresarte, a expresarte con la gente, escuchar historias de los pibes también, que bastante historias buenas hay. Y no, la verdad estoy muy, muy contento de poder estar en un pabellón literario y poder aprender muchas cosas que uno no sabía para el día de mañana. El día que me vaya en libertad, poder tener un diálogo con mi hija, poder enseñarle algo, explicarle algo de mi enseñanza acá, de mostrarle la parte buena que fue estar encerrado acá. Y nada, estoy muy contento y orgulloso y le doy gracias a ustedes, a Samantha, a Dani, por la oportunidad que nos están dando y nada, estoy muy, muy contento y agradecido con todo. Muchas gracias. Estuviste escuchando un podcast de Sara Va. Si te gustó este contenido, podés seguirnos en las redes de Sara Va.